El color es un tema complicado, ¿cierto? O sea, basta con echar una pequeña mirada en Google para darse cuenta de que hay una gran cantidad de información y toda parece ser similar o la misma, pero ¿realmente qué tan complicado es el color? No, realmente sí es complicado. Pero aquí te voy a explicar algunas cosas del color que tal vez no sabías o no recordabas, porque muchas de ellas a veces incluso las vimos en primaria, y que pueden ayudarte a entender mucho mejor cómo funciona el color y va a ayudarte a aplicarlo mejor en todas tus ilustraciones. Así que vamos allá. Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Lema, soy un artista con más de 10 años de carrera y en este canal me gusta explicar las cosas de forma fácil, sencilla, rápida y sin muchas complicaciones. Y por supuesto, basta decir que si te gusta el contenido, si te gusta lo que estás viendo, pues si puedes dejar un like, un comentario sobre qué tal te parecen todas las cosas que estoy explicando por acá y mucho mejor aún si puedes suscribirte al canal, pues sería de mucha ayuda a este pequeño proyecto que está en crecimiento. Y bueno, no le demos mucho más larga a este asunto y vamos a comenzar por definir qué es el color. Todos hemos visto alguna vez esa imagen de un rayo de luz siendo esparcido por un cristal en un arco iris y básicamente eso es el color. Es luz dividida en diferentes frecuencias que el ojo humano interpreta como color para interpretar el mundo a nuestro alrededor y por eso cuando hay oscuridad perdemos mucho de nuestra capacidad de distinguir los colores. La luz blanca y pura es una frecuencia que tiene todas las frecuencias de color, por lo tanto es muy difícil para nosotros captarla y de hecho lastima nuestros ojos, ¿cierto? Pero cuando la luz se subdivide en diferentes frecuencias, adquiere diferentes velocidades. La frecuencia más baja que podemos observar es el rojo, mientras que la frecuencia más alta que podemos observar es el morado, o púrpura, o violeta, como ustedes quieren llamarlo. Todos los demás colores que están en el medio son diferentes velocidades de frecuencias, que nuestro ojo interpreta como colores. Es por esto que casi siempre vemos que los círculos cromáticos están cerrados, pero en teoría comienzan en el rojo y terminan en el violeta. Pero la cosa no termina ahí. Los colores que vemos en los objetos es la frecuencia de luz que el objeto no absorbe y rebota hacia afuera. Y eso es lo que terminamos viendo. Así que cuando vemos una planta de color verde, en realidad esa planta es todo menos verde. Ese objeto está repeliendo la frecuencia de luz que nosotros captamos como verde, mientras que absorbe todas las demás frecuencias y las transforma en calor. Así que si vemos un objeto de color rojo, ese objeto está repeliendo el color rojo. Si el objeto es blanco, está repeliendo casi todas las ondas de luz, mientras que si es negro, está absorbiendo casi todas las ondas de luz. Es por eso que la ropa clara se siente tan fresca, porque no absorbe casi ninguna frecuencia de luz, mientras que llevar ropa negra se siente muy caliente cuando la llevas al sol, porque está absorbiendo casi todas las frecuencias de luz, transformándolas en calor, pero es un sacrificio aceptable por el metal. ¿Y por qué captamos los colores? Te preguntarás. Pues existen muchas teorías, pero una de las más aceptadas es porque es asociación de supervivencia. El motivo por el cual ciertos objetos tienen el color que tienen para nosotros los humanos es porque hay una interacción química entre las frecuencias de luz y los componentes químicos de dicho objeto, lo cual nos ayuda a evaluar rápidamente si es beneficioso o es peligroso para nosotros, si lo podemos comer o no, si lo podemos cazar o no, pues es un tema de supervivencia. Pero a su vez, otras especies han desarrollado técnicas para rebasar dichas técnicas de supervivencia, cosas como el camuflaje, venenos, aromas, entre otros. Pero me imagino que ya debes estarte haciendo la pregunta de qué te va a servir toda esta información para entender el color. Pues que va a ayudar a que sepas entender la psicología del color más adelante. Y créeme que va a ayudar. Entonces, habiendo visto estas pequeñas cosas básicas, vamos a entrar nomás en la parte del color relacionada con el arte. Y por cierto, voy a mencionar mucha de esta teoría tanto en español como en inglés, porque muchas veces nos conseguimos con tutoriales geniales en inglés y si no tenemos la menor idea de lo que hablan, de los términos, nos sentimos muy perdidos. Así que pues comencemos con las cosas básicas. Y no hay cosa más básica que el círculo cromático. Todos hemos visto alguna vez esta imagen en algún programa de dibujo en una tienda de arte. El círculo cromático representa el espectro de colores que puede detectar el ojo humano y cómo transiciona del uno al otro. Pero, como lo vemos normalmente, solo representa el tono, matiz o hue en inglés. O sea, el color específico que estamos viendo. No hay representación ni de valores ni de saturación.
o de pigmento en caso que estés trabajando en analógico. Además, en algunos programas tal vez no sea un círculo, sino una barra. Esto es porque el rojo es la frecuencia de luz más baja que podemos captar, mientras que el violeta es la más alta. Si nos vamos a la caja o círculo, que muchas veces acompaña al círculo cromático, podemos ver que dependiendo de la dirección que nos movamos, ya sea en eje vertical o horizontal, nos conseguimos con el valor o value en el eje vertical y con la saturación en el eje horizontal. ¿Y qué son estas cosas?, te preguntarás. El valor o value representa la cantidad de luz u oscuridad que hay en el valor que estamos utilizando, y esto se representa en un porcentaje del 0 al 100. La saturación representa la cantidad de color que hay en nuestra selección de color. La saturación depende de cómo esté representado el patrón de colores. Lo normal es que esté representado en formato RGB, que significa Red, Green and Blue, mientras que el otro formato más común es el CMYK, que significa Cyan, Magenta, Yellow y Black. Pero ¿por qué el Black es una K en vez de una B? Pues para que no se confunda con Blue, que significa azul. El RGB es un patrón de color aditivo, o sea que entre más color hay, más se acerca hacia la luz, por lo que el 100% de los tres colores representa un blanco puro. Mientras que el CMYK se utiliza cuando queremos imprimir nuestros trabajos, porque son colores sustractivos. O sea, entre más color hay, menos luz se va a ver. O sea que si tenemos el 100% de todos los colores, vamos a tener un negro puro e intenso, pero jamás lo hagan. Porque si agregan el 100% de todos los colores, todo ese exceso de tinta en un solo lugar lo que va a hacer es arruinar por completo su impresión. Y bueno, ahora en lo que se trata en sí mismo en el color, la saturación también va en un porcentaje de 0 a 100, y que representa la cantidad de tinta o de pigmento que va a aparecer en nuestra ilustración. El siguiente aspecto que vamos a ver del color es la temperatura del color. Esto sucede porque aquellos colores con una frecuencia de luz baja, o sea, son los colores que estamos observando, todo el resto de frecuencias está siendo absorbida por el material. Eso quiere decir que vamos a percibir el color como cálido, mientras que aquellas frecuencias de luz con una frecuencia muy alta, el resto de frecuencias restantes pues no genera tanto calor, así que lo vamos a percibir como un color mucho más frío. Y por supuesto esto tiene que ver mucho con la supervivencia, porque por ejemplo los colores que asociamos con calor como el rojo, el naranja y el amarillo suelen ser muy llamativos para nosotros porque en los tiempos de la caverna significaban calor, protección de la noche, de los elementos, mientras que los colores fríos estaban asociados con la noche, con los elementos, con cosas que estaban muy fuera de nuestro control y que por supuesto eran bastante peligrosas para nosotros. Es por esto que a pesar de que el blanco y el negro no son colores en sí mismos, sino la ausencia total de luz y la presencia total de luz, se puede considerar como el negro como un color frío, mientras que el blanco como un color cálido. Y es por eso que el siguiente paso lógico es estudiar el significado psicológico de los colores. Por supuesto, el rojo significa pasión, violencia, intensidad. El naranja es energía, calidez, sensualidad. El amarillo es energía también, es alegría, felicidad. El verde es vitalidad, es naturaleza, es esperanza. El azul es serenidad, confianza, tristeza. El violeta es elegancia, espiritualidad, misterio, energía. El negro es elegancia, sobriedad, muerte. El blanco, paz, pureza, virtud. Pero para mí esta lista está incompleta. O mejor dicho, es una mirada incompleta a todo el asunto. Porque no es lo mismo ver un morado combinado con negro a ver un morado combinado con amarillo. De la misma manera, no es lo mismo ver un azul cielo claro a ver un azul oscuro bastante imponente. Entonces, aquí el asunto se trata es más de la interacción de colores entre ellos. Es por eso que ahora vamos a ver las armonías de colores. Y se trata de utilizar los colores no en su valor puro, sino que interactuando con valores, con saturación, con otros colores, para generar sensaciones, para generar patrones de colores armoniosos o que generen ciertas sensaciones en nuestra mente. Y vamos a comenzar con el más básico, que es el monocromático, que simplemente se trata de utilizar un mismo color para utilizar variaciones tanto de saturación como de valores. Si utilizamos el rojo como un ejemplo fácil de utilizar por ser un color cálido y que suele ser agradable a nuestra vista, y podemos utilizar estas variaciones de color, estas variaciones de tono y estas variaciones de saturación para llamar la atención a diferentes áreas de nuestra ilustración.
En esta ilustración pueden ver cómo aplico las variaciones de valor y de saturación, pero en general no se ve demasiado interesante, ¿cierto? Eso es porque, aunque obviamente trato de generar una composición interesante para poder llamar la atención a las partes que más me interesan de la ilustración, las variaciones monocromáticas no son la forma más interesante de ilustrar tu personaje. Hace que sea complicado generar una composición de color interesante, aunque no es imposible, sí es una de las más difíciles. Así que yo esta la dejaría para cuando tengas mucha más experiencia. Es por eso que ahora saltamos a la siguiente armonía de color, que es los colores análogos. ¿Qué significa utilizar los dos colores que están adyacentes a tu color principal? Eliges un color primario y los dos colores que están al lado en la rueda de color son los colores que vas a utilizar como complemento. Este es un patrón de armonía mucho más fácil de trabajar, en especial cuando quieres generar una sensación armoniosa dentro de tu composición. La armonía de colores análogos es una muy buena manera de generar una composición de colores que ayuda a generar una sensación cohesiva. Por ejemplo, este personaje parece venir de un ambiente rocoso, o tal vez de un pantano, o de algún lugar donde la naturaleza es muy terrosa. Ayuda mucho a reforzar el tema de un color principal, así como los colores azules pueden ayudarte a generar uniformes o lugares que están relacionados con el agua, así como los colores verdosos de espacios que están relacionados con la naturaleza. Esto lo podemos ver mucho en artes de las cartas de Magic, donde obviamente los colores están relacionados con elementos y estos colores análogos ayudan a reforzar el tema de cada color. La tercera y última más común de las armonías de color son los colores complementarios. Es una de las más fáciles de aplicar y a su vez es una de las más utilizadas, porque es muy efectiva y simplemente se trata de elegir un color principal y elegir a su color opuesto dentro de la rueda de color para ayudarte a resaltar ciertas áreas de tu ilustración o ciertos lugares donde quieres que haya mucho más enfoque visual. Esto es porque el alto contraste siempre será algo bastante visualmente llamativo. Es como lo dulce y lo salado, lo claro y lo oscuro, el introvertido y el extrovertido, o el amargado con el alegre. Ustedes saben, los opuestos se atraen. Aquí la interacción de colores es sumamente importante, ya que es donde se encadena con lo que les había mencionado al principio del instinto de supervivencia. Porque si tú ves un amarillo intenso mezclado con negro, inmediatamente en tu cerebro implica peligro. Y eso no es casualidad, eso tiene que ver con la naturaleza. Pero, ¿cómo aplicamos toda esta información en la práctica? Porque no siempre es igual de fácil entenderla que aplicarla. Por eso que les voy a dejar un fragmento de mi curso de teoría del color que va a estar disponible en mi Gumroad o en mi Patreon, donde quieran adquirirlo, para que puedan entender un poco más cómo aplicar toda esta información, cómo aplicarla a sus ilustraciones. Así que vamos a dejar ese fragmento ahora. En este caso, la idea que tengo, el cuarto va a estar bastante oscurecido, así que el mayor contraste va a venir de parte de la falta de iluminación interna con un poco de luz viniendo de afuera, generándose estos bloques de sombras que van a generar figuras interesantes de observar, interesantes de descifrar. Entonces hay que tomar en cuenta, siempre hay que tomar en cuenta de dónde provienen nuestras fuentes de iluminación. Eso quiere decir que si vamos a hacer algo como lo que estoy mencionando, hay que recordar que la luz rebota. Eso quiere decir que va a haber luz entrando. Digamos que mi fuente de iluminación probablemente esté en una parte superior por este lado, lo que va a generar que haya luz entrando hacia el cuarto. Esa luz no va a tener contacto directo con los objetos, pero va a haber mucho rebote de luz. Y eso es lo que va a generar esta iluminación parcial en nuestra ilustración. Entonces lo más probable es que las zonas más cercanas al suelo estén más iluminadas o ligeramente iluminadas, mientras que las zonas que estén más arriba, donde el rebote de luz golpea menos, es la que van a tener menos iluminación. Al igual que el lado interno de la pared que está cercano a la cama, ya que la luz probablemente haría algo similar a esto y tendría un rebote ligero hacia los objetos. Entonces la luz va a rebotar sobre este lado de la cama
y va a dejar un vacío justo entre el punto, este punto de la cama va a quedar bastante oscurecido porque la luz va a rebotar en esta dirección. Eso quiere decir que esta zona de la cama va a quedar bastante oscurecida, al igual que justo debajo la luz no va a llegar lo suficientemente profundo como para que podamos observar hacia esa zona. Recuerden, jugar con los colores es jugar con la luz y las sombras. No hay manera de desligar el color de las luces y las sombras. Entonces, lo mismo ocurriría algo similar acá, ya que si la luz está rebotando hacia allá, tenemos el bloqueo del mismo escritorio va a generar sombra en esta zona de atrás, donde ya la luz no va a golpear en esa dirección. Y por supuesto también podemos agregar un poquito de sombra debajo del escritorio porque tal vez la luz no va a golpear tan directamente hacia esa zona por temas de distancia. Mira que estoy trabajando esta ilustración, creo que me está gustando más esta composición de color porque está un poco más misteriosa. No es tan evidente como la anterior y invita más a la observación curiosa, a ver qué es lo que está sucediendo. Incluso podríamos agregar un poco de iluminación cálida aquí para ayudar a generar ese foco visual sobre el dragón y el gato. Esta zona, al estar bastante bloqueada tanto por la silla como por el escritorio, va a tener muy poca iluminación, al igual que el lado interno de este escritorio no debería ser muy observable. Aún así, probablemente haré algunos pequeños detalles como para dar ilusión de detalle, pero no deberían haber mucha visibilidad interna. Estoy pensando que tal vez la silla no debería ser negra, sino de algún color, algo que ayude a que destaque un poco del entorno, porque si no sería muy fácil que simplemente desaparezca, siendo que está la zona tan oscura. Como ya les había mencionado, cuando nuestra capacidad de observar colores está ligada a la luz. Eso quiere decir que cuando hay poca iluminación, es normal que nosotros no pongamos a distinguir muchos detalles y mucho menos colores, porque no hay luz rebotando sobre ellos, que nos ayuda a percibir los colores. Eso quiere decir que estos colores no deberían ser muy intensos estando en la oscuridad. De momento me estoy absteniendo de hacer detalles precisos, pero poco a poco voy a ir esculpiendo esos detalles. Hay que recordar los planos de los ángulos. Este objeto está mirando de forma que la luz no debería golpearla directamente. Por lo tanto, va a estar en términos generalizados más oscurecida que las cosas de su entorno. Podemos agregarle un poco de detalle de color, pero algo sutil. Nada demasiado agresivo. Cuando trabajas en escenas, como ya les había mencionado antes, es muy fácil que nos sobreenfoquemos en una sola zona. Por eso siempre es bueno que al menos durante las etapas iniciales se mantengan siempre alejados, no hagan demasiado zoom, para que trabajen el perfil generalizado de la ilustración, no se sobreenfoquen en detalles y estén asegurándose de que están trabajando bien la composición generalizada. Porque ya ahorita ya tengo ganas de empezar a generar detalles y no es el momento correcto para empezar a generar esos detalles. Entonces, aún tengo mucho trabajo de composición que realizar. Si se preguntan por qué no me estoy saliendo de esta capa, es porque la tengo en una capa extra y la capa la tengo con los píxeles transparentes bloqueados. La gran mayoría de
de apps que conozco digitales son capaces de hacer eso, no es nada complicado. Esto les ayuda a eso, a más fácilmente trabajar bloques de ciertas áreas. Y eso fue lo que hice. Hice una selección de esta zona previamente y bloqueé todo lo que no ya tuviera píxeles dibujados. Y ya, me es más fácil trabajar mi sujeto de esta manera. Eso sinceramente ya me está gustando bastante porque hay una mejor separación de planos. Tengo a mi sujeto destacando bastante del entorno. Aún no he trabajado a los personajes, al dragón y al gato, pero al menos en el primer plano lo estoy viendo mucho mejor. Y por lo que tengo visualizado en mente, pues que también se vea mucho mejor tanto el gato como el dragón. Lo siento que de vez en cuando parece que dejo las frases flotando, pero es eso, como les mencionaba, para mí trabajar, hablar e ilustrar. Ilustrar consume mucha RAM mental y a veces me cuesta continuar el hilo de la idea que estaba expresando. Auto guardado. Bien, ahora volvamos al fondo y vamos a trabajar a nuestros sujetos. Quiero que los sujetos destaquen del fondo, así que creo que voy a hacer como una noche ligeramente iluminada para que sus figuras puedan destacar. Como les menciono siempre, el contraste es el secreto de hacer que nuestros sujetos destaquen. Entonces se los pongo en un entorno que está relativamente claro para que sus siluetas sean más distinguibles. O de una ilusión de claridad. Tal vez incluso pueda agregar algún árbol. No sería mala idea. Incluso puedo tratar de forzar un poco más la silueta de mis dos sujetos con la luz de la lámpara. Podría quedar interesante. Es importante hacer bien estas planificaciones durante estas etapas de exploración, porque es lo que va a ayudar que cuando ya estemos trabajando el renderizado, solo ajustemos pequeños detalles, no nos dediquemos a ajustar grandes cosas, a cambiar grandes cosas. Si eso sucede, no importa, pero eso se va adquiriendo también con la experiencia, que poco a poco vayan eligiendo mejor en el camino. Y ya dejar bien planificadas las cosas les va a acelerar mucho el proceso de trabajo y les da a evitar muchos dolores de cabeza. Porque si cuando de repente te das cuenta a mitad de camino que estás ya haciendo el trabajo más detalladamente al renderizado y te das cuenta que podrías haber tenido una mejor idea o resolverlo y quieres cambiarlo, muchas veces va a ser bastante complicado. Entonces aquí estoy pensando algo de iluminación ligera. Sí, creo que voy a terminar quedándome con esta. Me está dando mejor feeling. Y si quieren aprender sobre arte, ilustración, cómics y mucho más, no duden en suscribirse a mi Patreon, donde van a poder conseguir toda esta información mucho más desarrollada y sin mucho más que decirles. Pues muchas gracias por quedarse hasta el final y siguen dibujando.